Buenas tardes a cada uno de ustedes, Dios los bendiga. Vamos a iniciar en esta tarde nuestro culto de adoración a nuestro Dios cantando. El culto de hoy va a ser maravilloso. Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesucristo, bendice, Señor, te ruego la reunión, obra con el poder de tu nombre santo. Señor, manifiéstate y glorifícate. Te rogamos, Padre Celestial, que esta tarde el poder de tu gracia se derrame en nosotros y en cada uno que está escuchando en casa, Señor, el culto en esta tarde. Bendice, Señor, te ruego, la predicación de tu palabra, la enseñanza de la misma, y permite que todo, Señor, todo te alabe y te glorifique. En nombre de Cristo Jesús lo suplicamos todo. Amén y amén. Bien, vamos a cantar ahora el himno número 35, Fuente de la Vida Eterna. Vamos a cantar, hermanos, ahora el himno número 164. Himno número 164, Amigo ayer.
el himno número 430. Himno número 430, dulces melodías cantaré. Muy bien, buenas tardes, Dios les bendiga. Deseamos que el Señor esté bendiciendo su vida, fortaleciendo su ánimo para seguir adelante, peleando la batalla, aún en medio de esta contingencia, aún en medio de esta situación que se está viviendo. Y bueno, queremos aprovechar cada momento para decirles que oramos por ustedes, rogamos que el Señor les fortalezca y les anime a seguir adelante, que aunque la situación es un poco difícil, ¿verdad? Es poco difícil, la situación se está tornando, ¿verdad? Más insostenible cada vez, el hecho de no estar en el culto, no reunirnos, no, ¿verdad? Salir a la calle, testificar a la gente, ¿verdad? Pero tenemos que seguir haciendo esto, hablando, ¿verdad? Personalmente con aquellos que llegan a casa, con aquellos con los cuales, ¿verdad? Comentamos por ahí. Así es que eso es importante que el Señor le bendiga, que el Señor siga derramando su gracia, ayuda, fortaleza allí en las necesidades, en los problemas, en las enfermedades allí en casa
las cuestiones también de la pobre respuesta, ¿verdad?, que se está teniendo en cuanto a las empresas. Y bueno, bendito sea el Señor, por todo damos gracias a Dios. Deseamos que el Señor siga supliendo cada necesidad de cada uno y que Dios siga derramando rica bendición y fortaleza y ánimo. Así es que no se le olvide, ore al Señor, ruegue al Señor, y yo creo que ya pronto estaremos reuniéndonos, pronto estaremos teniendo nuestra reunión y rogando al Señor que el Señor nos ayude y se manifieste y se glorifique. Así es que usted que está escuchando, usted que es de los que están atendiendo, ¿verdad?, la predicación de la palabra de Dios en este medio, pues no deje de animar a su familia, no deje de animar a los suyos, no le cambie, no deje que le cambie la mente, el pensamiento, sino siga en el deseo, en el ánimo de escuchar palabra de Dios y ser fiel al Dios que siempre es fiel. Así es que vamos a continuar, que el Señor le bendiga, que el Señor siga obrando con su poder y su gracia y su fortaleza. Vamos a hacer una oración por aquellos que están ahí con problemas de la salud, que el Señor les fortalezca y les ayude. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuevamente, Señor, rogamos, Padre Santo, que seas con nuestros amados hermanos en Cristo Jesús. Señor, la extrañeza, la situación, lo difícil de lo que está sucediendo y el temor, Padre Celestial, de que la enfermedad no llegue en nuestras vidas, rogamos, Padre Celestial, que con tu poder, con tu gracia, con tu amor, tú fortalezcas el ánimo de cada uno, ¿verdad?, de cada familia, de cada varón, de cada esposa, de cada hijo, Señor, y que tú bendigas, Señor, la vida de cada uno de ellos, Padre Celestial. Aquellos que están en edad vulnerable, Señor, ancianos y enfermos, Padre Celestial, seguimos rogando, seguimos suplicando que tú tengas en tu mente, en tu corazón, el deseo del corazón. Sabemos que eres bueno, misericordioso, de mantenerles a salvo, Padre Celestial, y librarles de cualquier clase de problema, situación y dificultad. Te rogamos, Padre Celestial, haz la obra en cada uno de mis hermanos. Confiamos, Señor, en ti. Sé con hermano Pantaleón en sus problemas, sus debilidades. Sé con la hermana Ricardita, Padre Celestial. Sé con la hermana Amparo, mi Señor. Sé con cada uno de ellos, con la hermana Rosa María. Sé con cada uno de esos, Padre Celestial, hermanos en Cristo, amados, con la hermana Delia Castañeda. Sigue obrando poderosamente y manteniendo la fortaleza, la salud, el ánimo para buscarte. Te ruego, Señor, también sigas obrando en el cuerpo, en la salud de mi esposa, Señor, manteniéndole en gracia y en ayuda para seguir adelante, Padre Celestial. Confiamos, Señor, en ti. Pedimos por los niños, Padre Celestial. Hoy es el día del niño y deseamos que les bendiga, Señor, en grande manera, que tengan un hogar bendecido, un hogar cristiano, un hogar donde tu presencia haga la diferencia en cada uno. Señor, confiamos en ti y esperamos en tu nombre poderoso y santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a ver la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1. Vamos a leer ahí en 1 Timoteo del versículo 1 al versículo 11. 1 Timoteo del 1 al 11. 1 Timoteo del 1 al 11. Dice la palabra de nuestro Señor. Dice la palabra de nuestro Señor. Ahí, por favor, síganme con su vista en la lectura de la Biblia, en su casa, y no deje que algo le desvíe. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe? Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas
Desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Oremos. En el nombre precioso de Jesucristo, Padre, te queremos rogar, Señor, de tu ayuda, de tu poder, de tu gracia. Queremos suplicarte, Señor, que el poderoso Espíritu, Señor, nos ayude a entender tu palabra, nos explique y nos ayude a entender y a guardar nuestro corazón y a ponerle en práctica en nuestras vidas. Mi Padre Celestial, es el tiempo donde hay de toda clase de cosas, Señor, circulando entre la gente, entre las redes sociales. Y Padre Celestial, por desgracia, para todo hay oídos. Te rogamos pues que nos ayudes a seguir el mandamiento de tu palabra aquí escrito. Dice que claramente ese mandamiento es de un amor verdadero, es de una limpia conciencia y de una fe genuina. Obra con el poder de tu nombre, Santo Señor, manifiéstate, glorifícate y ayúdanos, Padre Celestial, para entender lo que está escrito. En el nombre de Jesucristo te suplicamos por estas cosas. Agradecemos todo. Amén y amén. Bien, estimados hermanos, aquí estamos ahora. Estaremos estudiando esta parte. El tema en esta tarde se llama No te desvíes. No te desvíes. No te desvíes. Pablo, ¿verdad? Dice, apóstol de Jesucristo por mandato del Señor y Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor. Pablo escribe a Timoteo, este joven predicador que lo consideraba su hijo en la fe, ¿verdad? Y le dice que le había rogado que se quedara ahí en Éfeso, y que se quedara en Éfeso para que mandara a la gente, dice algunos, que no enseñasen diferente doctrina, que no atendieran a ninguna clase de cuento chino, que necesitaban estar ahí, ¿verdad? Necesitaban estar ahí entendiendo qué es lo que edifica su fe, qué es lo que usted escucha diariamente que edifica su fe. Si no edifica su fe, dice Pablo, deséchalo, porque eso te va a desviar. Está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, ahora que te quedaste en Éfeso, enséñale, mándales que no enseñen diferente doctrina, que no se metan en cuentos, dice, no se metan en fábulas y en analogías interminables. Dice que más bien traen discusiones y problemas y nada tienen que ver con la edificación de la fe. Así es que el punto aquí entonces importante es, Pablo dejó a Timoteo allá en Éfeso para que no se desviara. Hoy la verdad es que yo creo que como en aquel tiempo también. Por eso la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y hay gente que siempre tiene mala conversación. Hay gente que siempre tiene mala conversación, malos temas, y sacan cuentos y genealogías y fábulas y cosas ahí que al final de cuentas lo único que hacen es confundir, acarrean dificultades, dice, acarrean disputas más bien que edificación. Mire, el asunto importante es para usted y para mí. Si usted está hablando con alguien, háblele del Señor, háblele la palabra de Dios, háblele del Señor Jesucristo, háblele lo que dice la Biblia. No hablen lo que usted dice, que usted escuchó, que dicen que dijeron, que habían dicho, y entonces eso se convierte en una situación que va a ser interminable y que además probablemente va a terminar con la poca fe
que algunos están manifestando. Y miren, la verdad es que en este tiempo de la pandemia, en este tiempo del encierro voluntario a fuerzas, ¿verdad? Es una buena prueba para ver cómo está su fe. Usted necesita ahí medirle qué tan bien está su fe, qué realmente está su fe tan activa, realmente está orando, realmente está leyendo la Biblia, realmente está aclamando al Señor, realmente está tratando de que su familia camine, aprenda, crezca con el Hijo de Dios, con la palabra de Dios. Es una buena prueba. Por eso San Pablo le escribe a Timoteo para advertirle que hoy hay toda clase de cosas. Miren, ahora hasta inconscientemente usted, un reflejo inconsciente es tirar la mano al celular. Inconsciente. Y a todos nos está pasando eso. Inconscientemente está sentado y lo primero que hace, tira la mano al celular. Y abre lo que sale en la noticia, que el COVID, que si esto, que si no otro, que si la fecha, que si... Y mire, y un montón de tiempo que le estamos dando a eso. Montones de tiempo. Y la verdad, muy poco tiempo a la palabra bendita de Dios. A la palabra bendita de Dios. Así es que mire, ese es el asunto. No te desvíes. Le dice Pablo a Timoteo, ahí en el versículo 3, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandase a algunos que no enseñasen diferente doctrina? Dice, te rogué que te quedaras en Macedonia, ¿verdad? Que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Ahí en la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Había alguna gente que estaba enseñando diferente doctrina, que estaban enseñando, mire, esto siempre ha existido, siempre ha habido, siempre hay gente que aprovecha toda oportunidad para tratar de enseñar toda clase de mentiras, tomando como referencia la palabra de Dios. La palabra de Dios, y desde luego, mire, hay oídos para todo. Para todo lo que se diga en este mundo hay oídos. Hay cosas inverosímiles, hay cosas increíbles que de repente escuchamos y usted dice, ¿cómo pueden decir eso? Pero ¿cómo podemos escuchar eso? ¿Verdad? Así es que ese es el asunto, dice, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Oh, mi hermano, esa es la situación. Como le digo, siempre ha habido gente enseñando diferente doctrina, gente enseñando que hay que pagar por la salvación, gente enseñando que la Biblia no es la palabra de Dios, que es un buen libro solamente, gente enseñando que cierta o tal religión es la única buena, ¿verdad? Gente enseñando que solamente, ¿verdad? Solamente los que sean santos del último día no son los que van a estar en la presencia de Dios, gente enseñando que si eres de tal o cual grupo religioso, entonces tú sí te vas a salvar. Pero la verdad, hermano, eso es mentira. Eso es mala enseñanza, es diferente doctrina. El Señor Jesucristo dijo, el que no traiga esta enseñanza, esta doctrina a tu casa, ni le recibas, ni le digas bienvenido. Mejor cortar por lo sano. Dice algunos que enseñan diferente doctrina. Pero no solamente eso, ¿verdad? A veces podemos discernir la gente que viene y empieza a enseñar malas cosas de la palabra de Dios, empieza a transversar la palabra de Dios, empieza a torcer lo que dice la palabra de Dios. Pero luego hay otra gente que empieza entonces con las fábulas, ¿verdad? No, y es que dicen que se aparecieron, y que eran, y que estaban, y que quién sabe qué, y hasta esto, no, en serio, ¿verdad? Y empieza otra clase de cosas que escuchar, que llega un momento en que olvidas que hay un Dios en el cielo que tiene el control sobre todas las cosas. Mire, la verdad, la Biblia dice que el diablo es el Dios de este siglo. Esa es la verdad. Es decir, no necesitamos engrandecer las mentiras del diablo más de lo que ya son. No necesitamos prestarle al diablo más atención de lo que ya tiene. La palabra de Dios dice que tengamos cuidado, porque el diablo anda buscando, ¿verdad? Anda engañando, buscando a quién devorar,
Y cuando estamos en cierta posición, en cierta condición, y empezamos a escuchar toda clase de fábulas y genealogías interminables, entonces empezamos con los problemas mentales y situaciones del corazón, que hasta llega un momento en que pensamos que Dios y la palabra es inútil. Es inútil. Hasta hay gente, hay cristianos que hasta empiezan a preguntar, pero ¿a poco sí será cierto eso de la Biblia? ¿A poco sí será cierto eso de lo que Dios dice en su palabra? ¿A poco sí será cierto que es Dios en tres personas? ¿A poco será eso que es cierto que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son la misma persona? ¿A poco será cierto que Dios existe en esas tres maneras? ¿Verdad? Y hay gente que empieza a decir, no es cierto. Lo que pasa es que el que escribió ahí la palabra, Dios se equivocó. Usaron palabras. Mira, la verdad es que Dios nos da testimonio de esto a través de toda la palabra. Dios nos da testimonio de la salvación a través de toda la palabra de Dios. Dios nos da testimonio acerca de que no hay hombre que no sea pecador, por cuanto todos pecamos sin excepción. Esa es doctrina. El pensar que algunas gentes dicen, no, es que eso se trata solamente de que, bueno, hay que tiene unos tiempos malos, pero no es que uno sea malo. Tiene tiempos malos, pero no somos malos. Cuando la Biblia dice, no hay justo ni aún uno, ni tan siquiera uno. Ni tan siquiera uno. Así es que, mira, el asunto es que necesitamos prestar atención a lo que dice la palabra de Dios. No a las fábulas, no a las genealogías interminables. La verdad es que hay gente que está pensando que porque sus padres van a una iglesia, la bendición les va a alcanzar a ellos cuando llegue el tiempo de ir al cielo, a la presencia de Dios. Nadie vamos a poder llegar al cielo diciendo, es que mi papá iba al cielo. Mi papá vino a la iglesia, mi papá estaba en la iglesia, mi mamá estaba en la iglesia, mi abuelito estaba en la iglesia, mi abuelita estaba en la iglesia. No, de ninguna manera. Cada uno tenemos que entender que nuestros hijos tienen que profesar fe pública en el Dios Todopoderoso. En el Dios Todopoderoso. Tenemos que ayudarles a entender. Y que le he estado diciendo que ese es el buen tiempo en que usted y yo, allá en casa, deberíamos estar insistiendo en la palabra de Dios, en nuestros hijos, especialmente en los pequeños. Como he dicho en la oración, pues felicidades a todos los niños, ¿verdad? Hoy es el Día del Niño. Nosotros hubiéramos querido tener, ¿verdad? Una reunión grande con niños y festejarlos, y como lo hacemos cada ocasión, pero pues por esta ocasión entonces estaremos pendientes de un mejor tiempo. Pero no solamente esto, dice la palabra del Señor, que esta clase de cosas acarrean disputas, acarrean discusiones. ¿Sabe qué? Lo tremendo es que podemos perder las mejores amistades en discusiones que no tienen sentido. Discusiones que se originaron en lo que alguien dijo, que escuchó de alguien más, que alguien más le contó, y entonces la gente se apropia y empieza a discutir por él. Empieza a discutir, dice, acarrean disputas más bien que edificación. Disputas. Entonces empieza a perder la confianza, la fe. Empieza a perder precisamente el hecho de que lo que Dios ha mostrado en su gracia y su ayuda al transcurso de los años, de las vidas de fidelidad, de las vidas de gracia, de las vidas de fe, de las vidas, claro que sí, de las vidas caminando el camino del Señor, sí, hermano, con fallas, sí, hermano, porque, como estamos diciendo, parte de la doctrina del Señor, de la verdadera doctrina, es que no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Así es que esto es precisamente, eso es lo que acarrea. Qué tremenda situación que estas cuestiones, estas pláticas, estas situaciones de pláticas entre gente acarrean esa clase de discusiones, y que al final de cuentas los que son dañados son aquellos que su fe se reduce a seguir a uno o a otro, no al Dios Todopoderoso. Por eso San Pablo dijo, dice, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Es decir, esto no acarrea, las discusiones no acarrean discusión por la fe.
Hay un montón de gente que empieza a discutir por las cosas que solamente le corresponden a Dios, por el juicio que solamente le corresponde a Dios. Y luego no solamente ese es el problema, sino que contaminan a otros. Contaminan. No te desvíes. No te desvíes. Mantente fiel al Dios Todopoderoso. Mantente fiel al Señor del cielo. No te desvíes. No te desvíes. Dice Pablo a Timoteo, así te encargo ahora. Es decir, le estaba haciendo un encargo tan importante de que mandara allá en Éfeso que la gente no se desviara ni por la mala doctrina ni por las fábulas y las genealogías interminables. Dice, eso no trae fortificación en la fe. Eso no edifica. Mire, hay muchas cosas. Y el mismo San Pablo dijo, mira, examínalo todo y retén lo bueno. Estamos, yo creo, en ese tiempo. Hoy estamos en el tiempo de examinarlo todo. No deje que los cuentos y las situaciones y las discusiones y lo que la gente cree que ven le quite a usted de la fe del Hijo de Dios. Le quite a usted de esa fe que le ha mantenido firme, parado en la roca que es Cristo Jesús. Examínelo todo. Retenga lo que vale la pena. Retenga lo que es de la fe. Retenga lo que usted sabe que es de la palabra de Dios. San Pablo le dice, mira, pues el propósito de este mandamiento, la razón por la que se manda esto, la razón por la que se está diciendo esto, es porque, mira, es el amor. Nace del amor, dice la palabra del Señor aquí. Es nacido del amor, el amor nacido de corazón limpio. De un corazón que realmente ama con el amor de Dios. No es amor, no es creencia que se produjo en una carne asada. No, es el amor provocado por Dios en la vida de cada uno, por cada uno. No es el amor provocado en una fiesta, provocado en un favor. No, es el amor nacido de Dios. El amor nacido de Dios, el amor del cielo, el amor que Dios pone en el corazón para amar a cada uno. Este mandamiento es claro: no te desvíes. Permanece en la fe. Permanece en tu iglesia. Permanece en la Biblia. El asunto, mi estimado hermano, es precisamente, San Pablo le dice, ¿sabes qué? Es que este mandamiento es nacido de un amor sincero, de un amor genuino, de un amor que viene de Dios, de un amor que no tiene que ver con lo que alguien más hizo por ti o no hizo por ti. No, viene de lo que Dios del cielo ha puesto en el corazón de cada uno, ¿verdad? Para amar. Ese amor que no tiene que ver con esa clase de cosas. La Biblia dice, lo decimos continuamente, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué le dimos nosotros a Dios para que nos amara? ¿Qué le dimos? Ofensas, pecado, maldad. Una ofensa, otra ofensa, más ofensa. Pero ese amor se manifestó y se sigue manifestando. Pablo está diciendo a Timoteo, mira, este mandamiento es porque amamos a la gente que ha sido salva por la gracia de Dios. Amamos a la gente que hemos ministrado, que estamos ministrando. Amamos a la gente que vive en sus situaciones, en problemas, en dificultades. Pero este mandato es nacido del amor genuino, no del amor que se consiguió en cierta reunión, en cierta situación, en cierto momento, no, del amor genuino, del amor de Dios. No te desvíes. Y además dice otra cosa, dice, y de buena conciencia, ¿verdad? De buena conciencia. Es decir, hermano, la verdad es que esa buena conciencia, dice aquí la palabra del Señor en Filipenses el capítulo 4. Esa buena conciencia
viene precisamente por lo que dice San Pablo aquí. Dice: por lo demás, hermanos, 4:8 de Filipenses, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La buena conciencia, estimados hermanos, la buena conciencia es de que se habla, se predica, se enseña, se habla de cosas que realmente queremos que se practiquen en tu vida para que Dios te bendiga, para que Dios haga la obra, para que Dios fortalezca tu andar, para que Dios fortalezca tu fe, para que Dios te saque adelante los problemas. La razón por la que pensamos y oramos, ¿verdad? Y predicamos y hacemos esto es con ese propósito, que el Señor te saque adelante en medio de tus dificultades, porque ciertamente hay dificultades. Sí, hay dificultades económicas, hay dificultades de salud, pero hay dificultades de conciencia. Hay dificultades de conciencia. Hay dificultades donde hay gente que está metida en sus pensamientos, metida en esos pensamientos que no le permiten salir, no le permiten salir de esa clase de hoyo en el que está metido por los pensamientos que tiene. No le permiten salir de esa clase de hoyo. No, San Pablo dice, apóstol San Pablo dice: por lo demás, hermanos, piensen en lo honesto, piensen en lo que es justo, piensen en lo que es puro, piensen en lo que es amable, piensen en lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Oh, pero qué tremenda situación, porque siempre estamos pensando en encontrar el hilo negro. Siempre estamos pensando en encontrar lo malo. Siempre estamos tratando de ver cuál fue que, por qué. Es que no, yo estoy seguro que algo están tramando. Algo están tramando. Me quieren hacer, me quieren quitar, me quieren lo otro. Me quieren hacer mal. ¿Verdad? Cuando Pablo dice: vamos a pensar en lo bueno, vamos a pensar en lo honesto, vamos a pensar con limpia conciencia, buena conciencia. Dice Pablo a Timoteo: mira, el mandamiento, el propósito de este mandamiento es una buena conciencia, un corazón, un amor genuino y una buena conciencia. Hay tanta gente que tiene los cables tan cruzados, que aun cuando tú demuestras que estás haciendo lo correcto conforme a la palabra de Dios, ellos en su mente lo tuercen. Lo tuercen. Definitivamente, lo tuercen. No te desvíes. Eso desvía tu fe, tu mente y tu corazón. No te desvíes, no te desvíes. Recuerda que este mandamiento es nacido de un corazón limpio, de un corazón que está limpio por la sangre preciosa de Jesucristo, y de una conciencia que se ejercita conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Así es que ese es el asunto. Ese es el asunto. Y no olvidemos, ¿verdad? Lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? En esto pensar, en lo bueno, en lo puro, en lo que es digno de alabanza, ¿verdad? En esto pensar, en esto pensar. Eso es importante que usted y yo entendamos. Y luego la siguiente parte dice: de una buena conciencia y de una fe no fingida. De una fe no fingida. O sea, hay algo que San Pablo también batallaba, era con gente que tenía una fe que fingía ser una fe pues en el Señor. Una fe que, mire, la fe de muchos depende de lo que los demás hagan. La fe de muchos depende de lo que los demás hagan. La fe de los creyentes debe depender de lo que el Señor Jesucristo ya hizo en la cruz del Calvario, sigue haciendo por nosotros todos los días, sigue intercediendo. De eso debe depender nuestra fe. Que el Señor siga intercediendo todos los días por nosotros. Por nosotros. Una fe no fingida. Una fe que se apueste en el autor y consumador de la fe. Gracias a Dios que Cristo no cambia. Amén.
No tenemos ningún ejemplo para que digamos, no, Jesucristo se desvió, Jesucristo cambió, entonces nuestra fe va a cambiar. De ninguna manera. Él es la roca inconmovible de los hijos. Él no cambia. Él no cambia. No es la fe, nuestra fe no debe depender de lo que otros hacen. Nuestra fe debe depender de lo que el Señor Jesucristo ya hizo por nosotros, ya sigue haciendo por nosotros y hará por nosotros. Ese es el asunto, esa es la fe, es una fe no fingida. San Pablo está diciendo, mira, el mandato es no te desvíes, no te desvíes de la palabra de Dios, no te desvíes de tu iglesia, no te desvíes de lo que está establecido en la palabra, ¿verdad? No te desvíes de la fe, no te desvíes, no te desvíes. Oh, hermano, la verdad es que no se le olvide, no se le olvide. Nuestros ojos puestos en las personas todo el tiempo, como único propósito, nos va a desilusionar. El mejor del mundo, el mejor creyente, el mejor de los mejores, va a fallar a los ojos de la gente, a los ojos de la gente. Por eso es importante. Ahora escúcheme, porque luego van a sacar por ahí que yo estoy diciendo otra cosa. No estoy diciendo, no me vean a mí, vean al Señor. No. Cada uno que hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo tenemos la responsabilidad de dar testimonio delante de la gente que Dios es nuestro Salvador. Definitivamente. Cada uno. No estoy diciendo, no me veas a mí, vean. No. Lo que le estoy diciendo es que la fe que se finge es una fe que de repente solamente está basada en lo que los demás hagan por ellos, y cuando dejan de hacerlo, entonces parece que se acaba la fe. Empiezan a buscar en otro lado a ver dónde pueden encontrar fe en algunas personas. Y ese es el problema. Y eso es lo que San Pablo está diciendo. No te desvíes. Es parte importante que cada uno de nosotros tiene que vivir en esa fe. En esa fe pues en el Señor, y dar testimonio de que creemos en el Dios vivo y verdadero. Así es que eso precisamente es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, versículo 6, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, ¿verdad? Es otra situación. Como hay gente que de repente, ¿verdad? De repente tiene algún tiempo y empiezan a juzgar al pastor por lo que dijo y por lo que no dijo, porque ya saben tanto, dice la palabra de Dios, se quieren volver doctores de la ley, ¿verdad? Ya saben más que, a veces algunos saben más que hasta el mismo Dios, ¿verdad? Así es que dice, se desviaron, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Le insisto, cada siervo de Dios, cada pastor tiene la responsabilidad de dar testimonio de Dios delante de la gente, pero especialmente y primeramente delante del Dios Todopoderoso. Dios no deja de vernos. Dios no dice, ay, no es que es el pastor, no es el que es el... No, de ninguna manera. El Señor está atento y nosotros debemos estar atentos porque el Señor está atento entre nosotros. Así es que, pero hay algunos digo que dice la Biblia aquí que se vuelven doctores sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, porque entonces están listos, están dispuestos para enjuiciar al predicador, enjuiciar, ¿verdad?, lo que predica, si no le gustó, ¿verdad?, o si le pareció que no era correcto. Pero la Biblia dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Pero tenemos que reconocer, dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina. Tenemos que entender que la ley no está puesta, hablando de la policía y todo eso, la ley no está puesta para los que hacen lo bueno. Si usted va por la calle, ¿verdad?, va por la calle y no está robando a nadie, no le está sacando la cartera a nadie, ¿verdad?, no está haciendo ningún fraude, pasa por un lado la policía,
y la policía no va a tener por qué detenerlo. Eso es lo que es, ¿verdad? Ya un caso extraordinario, bueno, será otro tipo de situación. Pero si usted va manejando su carro y se para en el alto, tiene sus placas en regla, ¿sí? Se para en el alto, espera que prenda el rojo y arranca, no, espera que prenda el verde y arranca. Cuando se prende el rojo se detiene, y aunque esté el tránsito a un lado suyo, pues entonces no hay problema, el tránsito no le va a hacer. Unas semanas anterior, ¿verdad? Estaba yo buscando un negocio, me paré en una esquina y empecé a ver, ahí estaba el negocio que yo quería encontrar, pero vi que estaba cerrado y empecé a tratar de encontrar entre el letrero que tenía el negocio, empecé a tratar de encontrar la hora que abren, la hora que cierran, y esto y lo otro, y por más que busqué, por más que esforcé mi vista, no vi ningún letrero. Y como no vi ningún letrero, inconscientemente arranqué y di la vuelta en un camello. Bueno, así como di la vuelta, dando la vuelta al tránsito, cuando di la vuelta de reojo vi que estaba el tránsito ahí. El tránsito me alcanzó y me detuvo. Digo, Señor, se dio la vuelta en rojo. Le dije, ¿en serio? Pues sí. Dice, ¿y sabe qué es lo malo? Me dijo, que yo estaba a un lado de usted. Dije, bueno, pues ya te diste cuenta que no fue mi intención, pero como quiera, me quitó la licencia y me hizo una infracción. La verdad es que yo ni cuenta del semáforo, no lo vi, pero eso no me disculpó. No me disculpó por haber cometido la infracción. ¿Me está siguiendo? La ley está para el que hace lo malo. Eso dice San Pablo aquí. Conociendo esto, que la ley no queda para el justo, sino para el transgresor, desobediente, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros. Y dice, escuche, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. No solamente el mandato es que no enseñen mala doctrina o diferente doctrina, sino que la gente que enseñe diferente o doctrina amañada, entonces tendrá que tener un castigo delante del Dios Todopoderoso. La ley es contra ellos, dice la Biblia. Y Pablo dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Así es que, estimados hermanos, tenemos que entender, hoy, le digo, estamos en tremendo peligro. Hoy tenemos, ¿verdad? Tenemos la tremenda herramienta que es el teléfono celular, la tabla, ¿verdad? Es una tremenda herramienta, pero también entendemos que es una tremenda tentación de ver donde no debiéramos ver, de abrir lo que no debiera de abrirse, de llegar a donde no debiera de llegar, de enterarse de lo que no debiera de enterarse, ¿verdad? Y es precisamente, así es que tenga mucho cuidado con lo que ve, tenga mucho cuidado con lo que oye, analice, piense, ¿verdad? Como le he dicho, la Biblia dice, examínelo todo, no caiga, no importa quién lo dijo, no importa si fue Platón, no importa si Platón revive y saca, ¿verdad?, sus máximas aquí, y usted dice, pero si están en contra de Dios y en contra de la palabra de Dios, rechácelo, cuidado con lo que oye. Capítulo 4 de 1 Timoteo, capítulo 4 de 1 Timoteo, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Escuchen, ¿por qué clase de situación apostatarán de la fe? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Dice, apostatarán de la fe. Apostatar, estimados hermanos, es precisamente abandonar o rechazar la fe. Apostatar es abandonar de una manera sencilla o rechazar la fe, ¿verdad?
Y dice que esta clase de apostasía viene por lo que se escucha. Por lo que se escucha. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo que autorizar la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Miren nada más, tenga cuidado con lo que oye, tenga cuidado con lo que ve y tenga cuidado con lo que oye, porque muchos están apostatando de la fe. Muchos están apostatando de la fe y están cambiando para escuchar. Dice aquí, si usted se fija, hasta doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios, ¿verdad? Es importante, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así es que es verdaderamente importante. Es verdaderamente importante que cada nosotros nos ejercitemos en la fe. Nos ejercitemos en la palabra de Dios. Nos ejercitemos en escuchar predicación de la palabra de Dios, que nos consta que es la Biblia, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Nos ejercitemos en escuchar y en aprender y en leer lo que dice la palabra de Dios. Hoy la verdad es que necesitamos leer con atención y necesitamos aprender de la palabra de Dios. Hoy todo el mundo llama palabra de Dios, como ya he dicho el ejemplo que digo de las señoras esas que decían, como dice la Biblia, ayúdate que yo te adoré. Y la gente tiene en su mente y en su corazón decir que la Biblia dice cuando la Biblia no ha dicho. Dice el Señor cuando yo no los mandé, cuando yo los mandé. Así es que es importante, cuídese lo que está escuchando. Cuide lo que está escuchando, examine lo que está escuchando. No importa quién lo diga, no importa que quien lo dice es aquellos que dicen que nos aman y que si nosotros no pueden vivir y que toda esta clase de cosas. No. Necesitamos examinar cuidadosamente lo que vemos y lo que oímos. No se lo olvide, la palabra de Dios dice que las ventanas de esta alma son estos ojos. Son las ventanas. Es lo que vemos y lo que escuchamos. Muchas veces nos damos la oportunidad de escuchar tantas cosas que no nos convienen y pensando que no nos van a afectar, pero la verdad es que sí nos afectan. Sí nos afectan. Tenga cuidado con lo que ve, no se desvíe. Tenga cuidado con lo que oye, no se vaya a convertir en un apóstata, ¿verdad? No escuchen a aquella gente que no habla lo correcto del Señor. Esa es una fe que no es genuina, Pablo siempre estaba ocupado no solamente en decirle a Timoteo qué es lo que dijera, pero también qué es lo que viviera. Ahí mismo en el capítulo 4 de 1 Timoteo, en el versículo 11 le dice: esto manda y enseña. Esto manda y enseña. Es decir, todos los capítulos anteriores se la pasó hablando, disertando acerca de la mala o la falsa doctrina y las fábulas y las genealogías interminables. Se la pasó disertando acerca de este asunto y les dice: esto manda y enseña. Esto manda y enseña. Por eso le dice en el versículo 9 de este mismo capítulo 4: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Mayormente de los que creen. Esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, mayormente de los que creen. Mi estimado hermano, mire, estimado amigo, la verdad es que no estamos tratando de mostrarle a ninguna otra clase de Dios más que al Dios vivo y verdadero. Solamente conforme a la palabra de Dios. Por eso dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida. Y dice Pablo a Timoteo: esto manda y enseña. Amén. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate
en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Sabe? Pablo no solamente estaba interesado en que la gente de Éfeso no enseñase mala doctrina ni cosas de genealogía y fábulas, sino que enseñase la verdad, pero que el mismo predicador, el mismo Timoteo, tuviera cuidado aún de sí mismo, aún de su propia persona. Le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No te desvíes, no te desvíes. Usted predica la palabra de Dios, no perdamos tiempo, no se desvíe, lea la Biblia. Dice: ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación, ocúpate en la enseñanza. No pierda tiempo, no pierda tiempo. No exhiba algo que no aprendió de la palabra de Dios. No exhibamos algo que no hemos aprendido de la palabra de Dios. Exhibamos lo que Dios nos enseña para poder mandar y enseñar. Para poder mandar y enseñar. Ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. A todos. Eso significa que ese aprovechamiento debe ser manifiesto no solamente en la calle a los que enseño, también en mi casa, también con los míos, también en mi diario vivir, en mi diario caminar. Ten cuidado de ti mismo, dice, y de la doctrina. En el capítulo 6, hablando del siervo, Pablo le dice, ahí en 1 Timoteo el capítulo 6, versículo 10, dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ten cuidado de la codicia. La codicia desvía a los siervos de Dios, a los hijos de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado de gentes que nunca están contentos con lo que tienen? Siempre quieren más, más y más, y no lo quieren obtener de una manera establecida, no quieren encontrar la manera de que les caiga más, aunque sea que tengan que quebrantar la ley de Dios. Así es que dice: mira, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No te extravíes, no te desvíes, no te salgas de la fe, y no te salgas de la fe. Y luego en el capítulo 6 otra vez, ahora el versículo 20, dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Entonces Pablo no solamente está rogando, enseñando a Timoteo que enseñe, que mande a la gente que no se desvíe, que no se desvíe de la fe, que ese mandamiento es de un corazón limpio, que ese mandamiento es de una limpia conciencia, que ese mandamiento es de una fe genuina. No solamente eso, Pablo le dice a Timoteo: pero también tú, no te olvides que tienes que dar testimonio de la gracia de Dios en tu vida todos los días, en todos los días de tu andar. Y no te olvides que la codicia del dinero extravía de la fe. Y no te olvides que tienes que tener cuidado de ti mismo. Tienes que tener cuidado de tu propia persona, Mis estimados hermanos, la verdad es que la gente que enseñamos la palabra de Dios, quienes predicamos la palabra de Dios, debemos ser gente que busca y se pone en las manos de Dios para que el Señor le guarde, que el Señor le cuide. Probablemente el problema no sea el dinero, no sea la codicia, probablemente no sea eso, probablemente sea otra cosa, el carácter, probablemente sea la personalidad que tenemos.
Probablemente sean las cosas que tenemos guardadas en el corazón lo que nos va a hacer que nos desviemos, lo que va a hacer que demos mal testimonio del Dios vivo y verdadero. Y le dice: guarda lo que te encomiendo, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y le dice: la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Pareciera que Pablo está hablando en ese tiempo, y gracias a Dios porque la palabra de Dios no pasa de moda, ¿verdad? Hay tantos que se ocupan más de la ciencia que de la palabra, ¿verdad? Y sus sermones están basados en la ciencia, no en la palabra de Dios. Qué cosas tan tremendas. Hay tanta gente que, ¿verdad?, llamándose siervos de Dios, están ocupados en cosas contrarias a lo que el Señor ha dicho. Por eso San Pablo, en esta carta, el capítulo 1 al capítulo 6, habla de las cosas importantes. No te desvíes de la fe. De las cosas importantes para no desviarse de la fe. Estimado hermano, estimada hermana, allá en casa, no se desvíe de la fe. Ponga atención a lo que ve y a lo que escucha. Deseche aquello que no está bien conforme a la palabra de Dios. Deseche aquello que no está bien conforme a la fe. Deseche aquello conforme. Hay gente que se llaman de Dios, pero hablan en contra de Dios. Tenga cuidado, no se desvíe. No se desvíe. Cuide que lo suyo. Recuerde que en ese tiempo, a través de las lecciones y esto estamos diciendo, usted mismo es un maestro de escuela dominical. Usted mismo es alguien que tiene que proponerse en aprender y enseñar. San Pablo le dijo eso a Timoteo: no te olvides de las cosas que te enseñaron. Esto manda y enseña. Esto manda y enseña, ¿verdad? Así es que hagamos este esfuerzo, tomemos esta decisión. Busquemos que el Dios Todopoderoso sea honrado, sea glorificado con nuestro mantenernos firme en el camino. Bien las tempestades, sí. Bien los problemas, sí. Bien las situaciones, sí. Todo bien, todo bien. Pero usted no se desvíe ni por lo que oye, ni por lo que ve. No se desvíe. Manténgase. Benditas redes sociales. Aquí estamos usándolas para hacerle llegar el mensaje, pero no se le olvide, también tiene otra cara esta moneda. Tiene otra cara esta moneda. Toda clase de información perniciosa, toda clase de información malévola y corrupta. No se desvíe. Este mandamiento nace de un corazón limpio, de una limpia conciencia y de una fe no fingida. Y una fe verdadera. Oremos al Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, nuevamente delante de ti, Señor, para darte la honra, la gloria y la adoración. Señor, el punto importante es, Señor, es el cuidado que cada uno debiera tener de sí mismo. El cuidado que cada uno, Señor, debiera tener de recordar, de leer y releer tu palabra, y recordar las enseñanzas, y recordar, Padre Celestial, para aplicar en la propia vida y para enseñar a otros de esto. Señor, te rogamos que te manifiestes y que nos ayudes. Te rogamos, Padre Celestial, que tu poder, tu gracia, Señor, se manifieste, nos dé la gracia que necesitamos para no desviarnos, para mantenernos en el camino. Obra por el poder de tu nombre santo, Señor. Hay tanta gente, Padre Celestial, que no saben gran cosa, pero ya se sienten doctores de la ley. Yo te ruego, Señor, tengas misericordia de ellos, pero a los creyentes, a tus hijos, yo te ruego que les des espíritu y ánimo para mantenerse, para pelear la batalla con deseo, Señor, de permanecer fieles a ti y alabarte con nuestros días. Que nuestra casa, que nuestro hogar, Padre Celestial, sea un bastión de fe, sea una columna fuerte, Señor, donde el mal ni la maldad
entre y nos destruya. Señor, confiamos en ti, esperamos en tu nombre santo. En Cristo Jesús rogamos por estas cosas y decimos todo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a prepararnos para esta tarde, recoger las ofrendas, los diezmos. Mientras recogemos ofrendas y diezmos, hermanos, vamos a cantar y confiar en Jesús. Señor y Padre nuestro, en esta noche te agradecemos, Señor, por tu palabra que ha sido predicada, y te rogamos, Señor, que cada uno en lo personal, como familia, podamos guardarla, Señor, en nuestro corazón y poder ponerla a la práctica. Señor, ayúdanos a permanecer en la fe, a no ser movidos, Señor, en este tiempo, y explicamos, mi Dios, que tu bendición pose sobre cada hogar representado en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Bendice las ofrendas y los diezmos. Amén y amén.